Pues bueno, gracias a todos por venir y vamos a empezar esta escuela dominical, esta escuela bíblica. ¿Alguien quiere abrir con oración esta escuela bíblica? Dale gracias al Señor. Bueno, yo misma. Venga, Raquelita, tú misma. Gracias, Padre, por este nuevo día, Señor, por habernos traído aquí con bien, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Señor bendiga a Ricardo, que trae hoy la palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos siga guardando en el día de hoy, Padre, que nos siga ayudando en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hola a todos. Y si observamos las 4 listas de los apóstoles, vamos a notar algo curioso. Hay un detalle, pues que las personas de a pie pues no nos fijamos. Claro, tampoco vamos a estar con 4 Biblias a la vez para mirar cada una lo que pone, ¿no? ¿Vale? Pero si por al azar cogiéramos los versículos y los miráramos, por ejemplo, Ángel, busca Mateo 10, tú Marcia o tú Raquel coge Marcos 3, del 16 al 19, Marcia coge Lucas 6, del 13 al 16, y Javier, por ejemplo, Hechos del 1 al 1:13, ¿vale? Porque empiece primero Ángel. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, ve hasta que empieza a decir los apóstoles, el que está en quinto lugar. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. A ver, Simón. A ver, espera. Este es Mateo, ¿vale? En Mateo 10, Ángel, ¿vale? ¿Y cuáles son? Pedro. Simón Pedro. ¿Vale? Andrés. Jacobo. Santiago. Y Juan. Juan. Felipe. Y Felipe. Vale. Ahora, Raquel. Sí. ¿Tú cuál tienes? ¿Marco? Yo tengo a Simón, a quien puso Marco. de Pedro. Marco. ¿Marco qué? A Marcos 3. 16. Sí. Venga. A Jacob, Simón. A Pedro. Juan. Pedro. Simón Pedro, sí. Después. Jacobo. Santiago. Juan. Andrés. Felipe. Vale. Y yo, Lucas 6, que a partir del 12, elección de los apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, Vale. a Andrés, su hermano, Muy bien. Jacobo y Juan, Jacobo. ¿A qué es Santiago? y Juan. Felipe y Bartolomé. Vale. Bartolomé. Es Natanael, ¿vale? Venga. Mateo. Venga, Javier, ahora tú. No, sigo con el 15. Mateo, Tomás. Venga. Está bien. Bueno, está bien. Bueno, venga. ¿Tú no vas a poner No, todo lo que no. sigue? No. No, Felipe. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro. Pedro. Esto ya no escribe, ¿eh? Ya cambia de voz. Voy para allá. Ya no se ve. Pedro. En el mío acá Jacobo. Santiago. Juan. Juan. Mira Felipe, ¿dónde aparece Felipe? Andrés. Felipe. Andrés y Siempre Felipe. aparece en el mismo lugar. ¿Vale? Felipe siempre está como en la misma posición. El cuadro, cuando yo empiece con los demás apóstoles, vamos a poner el cuadro entero y os voy a dar un esquema que yo ya tengo hecho, ¿vale? ¿Qué sacamos de aquí? Pues que aquí había un grupo, ¿os acordáis? Ayer. Aquí hay un primer grupo y aquí va a haber un segundo grupo, ¿vale? ¿Vale? Pero Felipe da la coincidencia que es el único que siempre sale el quinto.
No, si te das cuenta, Pedro, Pedro es siempre el primero también. Andrés, Santiago, Juan, Juan, Andrés. Pero es un detalle curioso. Os lo dejo ahí más que nada porque como os voy a preguntar ahora por los apóstoles, pues ya tenéis una referencia. Vale. Bueno, como decía, este pequeño dato, que a primera vista puede parecer simplemente una cuestión de orden, en realidad nos ayuda a situar a Felipe dentro del segundo grupo de los 12, ¿vale? Nos abre la puerta a conocer un poquito mejor quién fue este discípulo y cuál fue su papel entre los seguidores de Jesús, ¿vale? Felipe, si tuvierais que decir algún hecho importante de Felipe, alguien, una persona que no es muy conocida. La alimentación. Bueno, pero está bien fuerte cuando él iba a hablar con el eunuco, ¿no? Bueno, vamos a aclarar una cosa muy importante. Vamos a leer Hechos 6. Francisco, lee Hechos 6 del 1 al 7, por favor. Y vamos a aclarar una cosa. Francisco ha entrado sigilosamente. Ya no viene. Hechos 6 del 1. Del 1 al 7. Del 1 al 7. Es un poquillo larguillo, pero vamos a ir con ello. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos. ¿Sí? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también hubo muchos sacerdotes que obedecían la fe. En Hechos 6 se eligen a 7 varones, ¿vale? Con buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, quienes tenían la misión de atender a una viuda. ¿Qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría es que había, digamos, podemos llamarlo así, 2 tipos de judíos. Estaban por un lado los hebreos, los judíos palestinos que vivían allí, igual que los otros también, pero hablaban arameo y estaban ligados a la cultura judía tradicional, es decir, leían en hebreo, para que entendáis. Y luego los griegos, los helenistas, que eran judíos que estaban en la diáspora, fuera, y vinieron, y claro, ellos hablaban griego. Entonces, claro, en la sinagoga, pues hablaban con la Septuaginta, leían la Septuaginta. ¿Por qué? Porque la Septuaginta es la versión griega de la Torá. Entonces ellos se sentían más cómodos con ese idioma, evidentemente, ¿vale? Entonces, no era un conflicto de doctrinas lo que ocurría ahí, sino era un problema en que tenían un poquito dejadas de lado a las viudas de los helenos. Eran clasistas, los judíos eran muy clasistas en la distribución de la ayuda alimentaria y los alimentos, etcétera. Este grupo se sentía un poquito discriminado y entonces pues habló con la iglesia, y la iglesia dice que estaba creciendo rápidamente y ese crecimiento provoca tensiones organizativas, como es evidente. En cuanto la iglesia empieza a crecer, van a venir problemas, hermanos. Lo estamos viendo en nuestra iglesia. En cuanto vienen más personas, pues, gloria a Dios, gloria al Señor, pues vienen problemas porque las personas vienen a rendirse a los pies de Cristo y vienen con cargas. Y luego el Señor nos va a llevar aligerando esa carga, ¿no? ¿Es Felipe el apóstol el mismo Felipe que bautizó al eunuco etíope? Pues no. No lo es, porque está en uno de los 7 diáconos. Lo leí el otro día. Entonces, ¿por qué no lo es? Lucas lo introduce antes en Hechos 6.
No lo es. Es que yo no leí. Bueno, lo introduce como diácono. No lo es. Hay otro Felipe. Diácono. Este es el diácono, el del eunuco. El otro era apóstol. Vale. Bueno. Los apóstoles siguen en Jerusalén mientras él predica. En Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Por lo tanto, los apóstoles estaban en Jerusalén. No era Felipe, el apóstol. Felipe, no. Y si no queda claro, os voy a leer Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Se eligieron Pues luego. somos uno. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Se repite el nombre Claro. varias veces en el Antiguo Testamento. Esta aclaración, pues mira, viene muy bien, ¿vale? Una vez aclarado que Felipe, ¿de qué Felipe vamos a hablar? Sí. La pregunta de siempre: ¿qué significa Felipe? ¿De dónde viene ese raíz Felipe? Pensad, cuando ha dicho Francisco lo de Yo lo sé porque lo he leído. Prócuro, todos esos nombres son griegos. Pero me lo estudié. También normal que vayan griegos a hablar con las viudas griegas. Estudiando, no me callo. Entonces Felipe es un nombre griego. Porque hay cosas que no sé. Felipe tiene una raíz que en griego sería Filipos. Entonces tiene por un lado hipos y por otro filo. Entonces, hipo, Raquel, ¿qué es Felipe? ¿Qué significa? Es como que amante de los caballos. Amante de los caballos. Filo, de filosofía, amor al saber. Filo es amante. Hipo, hipódromo, Lo he estudiado. donde corren los caballos. Hipo es caballo. Sí. ¿Vale? Bueno, pues No, Felipe. amigo de los caballitos. Esto sugiere que, aunque era judío, vivía en un ambiente helénico o helenizado, pues no hay registro de su nombre en hebreo. Puesto que era de Betsaida, y ahora lo miraremos, que eso está en Galilea, en el norte, arriba tienen Galilea, pues tienen, si queréis tenéis los mapas, los podéis mirar, pero bueno, vamos a seguir pasando esto. Betsaida está en el norte, al lado de Nazaret, al lado de Capernaum, de todos estos pueblitos del norte, ¿vale? Podemos deducir que no era extraño que tuviera un nombre griego o incluso lo hablara. Eso lo vamos a ver más adelante, porque ¿por qué está relacionado con el griego? ¿Qué creéis vosotros? ¿Por qué puede haber una presencia ahí? ¿Por qué está tan relacionado Galilea con el griego, con las costumbres, con toda esa cultura griega? ¿Por qué? Era Galilea de los gentiles, vamos a empezar por ahí, se conocía porque vivían Muy bien. estaba en la zona norte, limítrofe, Frontera. con lo que también había sido el imperio seleucida, Seleucida. y la influencia griega del imperio seleucida era muy manifiesta en esa zona. Más cositas, había una mezcla cultural por todo esto que dice Javier, había una fuerte presencia del griego como idioma para el comercio. En una zona estaba muy transitada. Piensa que había la vía más importante, creo que le llamaban la vía marítima, que se recorría, digamos, por aquí, Era el punto clave, ¿no? recorría toda esta costa y luego se metía a la derecha a tirar para Antioquía y todo eso, a coger el centro, ¿sabes? Luego había otra vía por aquí, pero esta era la del Rey, y luego había también la del Jordán. Pero las vías más importantes eran la marítima y la otra, que eran vías romanas, y por ahí pasaba, bueno, vías romanas, serían anteriores a los romanos. Y el contacto también con los gentiles era muy, muy normal. Era la frontera, como dice Javier, y entonces ahí podrían vivir gentiles y no pasaba nada. Además, estando Roma, los gentiles no iban a dejar que los judíos echaran a los gentiles. Bueno, ¿qué podemos extraer de la escritura en relación a Felipe? Pues que era de Betsaida. ¿Quién más era de Betsaida? Venga, haced memoria. ¿Quién más era de Betsaida? A ver si os acordáis. ¿No? Lee Juan 1:44, Ángel. 1:44. Y Felipe era de Betsaida. Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Vale, pues ahí tenemos los dos hermanos. Andrés, ¿y quién más, mamá? Juan. ¿Juan era hermano de Andrés? Vale. Pedro, de Pedro. Vale. Hermano de Pedro. ¿Y Juan y Santiago de dónde eran? Los otros dos hermanos. Tenemos dos hermanos y dos hermanos. ¿De dónde era Juan y Pedro? Juan y Santiago. De Capernaum. De Capernaum. ¿Y quién vivía en Capernaum? Andrés y Pedro. Vivía, habían nacido. Son Ellos, padres, ¿no? ellos habían nacido con Felipe en Betsaida, de jóvenes. Seguramente habrían ido a la sinagoga, seguramente habrían ido al colegio. Pero ellos, cuando había que comer, trabajar, se fueron ¿a dónde? Al lago de Galilea, a Capernaum, que estaba en la costita. Claro. Entonces allí, pues se buscaron la vida y se fueron, pues, como iban los hebreos antes, con la madre, con el padre, con todo. Todos los hermanos y todo, a donde había manteca. ¿Eh? Claro. Claro. Felipe pudo ir a la misma sinagoga que Pedro y Andrés. Posiblemente Felipe conociera a los cuatro. Si los cuatro eran pescadores, ahora vamos a ver por qué pudiera conocerlo también. Tenía una empresa. Y deducimos de Juan 21, que lo voy a leer yo, que Tomás, Bartolomé o Natanael y Felipe pudieran ser pescadores. El versículo anterior, en Juan 21, dice que Pedro dijo que iba a pescar, y un versículo antes, en el 21.4, en el 21.3 dice: y estaban juntos Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná, Natanael, Bartolomé, era de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Juan y Santiago. Hijos del trueno. Y otros dos discípulos. ¿Quiénes podrían ser estos discípulos si atendemos a los patrones de los apóstoles? Probablemente sería Andrés y probablemente fuera Felipe. Una reflexión. Jesús nos sorprende porque no eligió a los más sabios ni a los más preparados según el mundo. Escogió hombres sencillos, pescadores comunes, que solo tenían un corazón dispuesto a seguirle. Con esto nos enseña que Dios no busca primero nuestras capacidades, sino nuestra disponibilidad. Eso sí, sí. Cuando alguien se deja guiar por el Señor Señor mismo lo forma, lo fortalece, lo capacita para servir. El Evangelio de Juan es el que más nos aporta de la vida del Felipe apóstol. En los relatos aparece con Natanael, Bernabé, lo que indica cierta amistad. Si unimos todo lo que Juan nos describe de Felipe, podemos llegar a ver a Felipe como un analista antiguo, clásico, de hechos y de números. De ahí el título que le puse, Felipe el analista. Tenía una personalidad un poco pesimista y una visión estrecha, que se dice, ¿no? El típico aguafiestas, ¿no? El que le quita la gracia en la reunión y mira en todas esas cosas, se centra en lo que no se puede hacer. En vez de buscar una solución, es un poco derrotista y su actitud, pues, como ya veremos, pues es un poquillo así, ¿no? El llamado, ¿cómo fue su llamado? Bueno, como vimos anteriormente, Juan el Bautista enseñaba. ¿Dónde enseñaba Juan el Bautista, mamá? ¿Tú te acuerdas dónde enseñaba? ¿En la ciudad o en los desiertos? ¿Dónde enseñaba Juan? Desierto. Muy bien, mamá, muy bien. Marcia, por favor, léeme Juan 1, 35 al 37. Vale. Vamos a ir sacando entre todos estas cositas. Juan 1 vamos a estar ahí un ratito. En Juan vamos a estar casi todo el rato. 35 a 37, ¿no? Venga. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vale, para un momentito ahí. Andrés y Juan pasaron el día con Jesús en ese versículo, porque habla de dos discípulos. ¿Quién eran? Andrés y Juan. Vale, ya lo estuvimos viendo.
¿Vale? Marcia, salta al 42. 42, vale. Y le trajo a Jesús, que traducido es el Cristo. 42, ¿no? Sí, 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 va bien. Sí, 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 sí. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, a Pedro le llevan a Jesús a Pedro. Ahora Pedro, antes era Andrés y Juan. Andrés y Juan lo ven pasar. Bon. ¿Y qué hace? Siguen a Jesús. Viene Pedro, ahora va Jesús y se lo llevan y se lo presentan, ¿vale? Pero en Felipe pasa algo diferente, ¿vale? De Santiago no lo menciona. Se supone pues que iba con su hermano y le hablaría del Evangelio, y cuando lo vio con las redes le dijo, venga, pues sígueme para el ministerio, ¿vale? ¿Vale? Entonces, de Santiago no dice nada, que es el cuarto en discordia, pero probablemente Jesús también le conoció en el desierto. Ahora lee el 43, el siguiente. Este día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Vale. Dijo, sígueme. ¿Vale? Aquí hay una diferencia. Según el relato, Jesús mismo fue quien buscó a Felipe. A diferencia de las veces anteriores que llegaron a Jesús porque alguien les presentó. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir que Jesús buscó a Felipe y a los otros no? Sabemos que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, ¿vale? Y en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Con el sígueme, Jesús te invita a un llamado al discipulado, a una nueva vida. Felipe buscaba a Dios y ese deseo muestra que Dios ya lo estaba llamando. Es decir, el Señor te pone eso en tu corazón y tú vas al Señor. Porque nadie puede venir al Cristo si el Padre no lo atrae. Raquel, ¿puedes leer Juan 6:44? Y aquí. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Una pista sobre esto nos lo da la conversación con Natanael. Le dice en Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ambos habían estudiado la ley, habían estudiado los profetas y buscaban al Mesías. Ellos buscaban, pero hasta que Dios no le dijo, ven mami, ese llamado efectivo que tiene, tú vas y das la palabra, tú la das, pero todo el mundo no viene. Hola Jesús. Hay un llamado efectivo. Eso es lo que pone el Señor en tu corazón. Ese es el misterio. Nada, no me gusta. Nada pasa nada, está en tu casa. Esta es tu casa. ¿Qué querías comentar? ¿Querías comentar algo? No, que es muy bonito que Felipe anuncia a Natanael, digo, mira, hemos encontrado. Y se hemos hallado a aquel. Aquí se ve la tensión que hay entre la elección divina y la humana. Y cómo es, no es tan complicado entender que el Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Siempre hay esa tensión, pero es muy fácil. Dios pone en ti las cosas en tu corazón. No hay que ir a ningún misterio raro. Como Juan dice en 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él es Dios quien pone en tu corazón ese deseo, y en el de Felipe puso la fin de la búsqueda del Mesías. No nos cansamos de decir que la amistad provee el terreno más fértil para evangelizar.
Y lo vemos, Felipe conocía a Pedro y a Andrés de Betsaida. Seguramente pescaban en el mismo lago. Dentro de mi trabajo pues tengo más facilidad para hablar con las personas, igual que los demás, y esa amistad se puede utilizar para la evangelización, ¿no? Sí. No me canso de decirlo, ¿eh? Uh-huh. Nuestro primer impulso cuando nos convertimos, ¿qué es? Ir a la persona amiga tuya y hablarle del evangelio, ¿o no? Sí. ¿Sabes? Eso es lo que hizo Felipe a Natanael, ¿no? Oye, que hemos encontrado aquel que era, este es el Mesías, que hablan los profetas y estas cosas que leemos tú y yo, esto que anuncia Juan el Bautista ahí en el desierto, el maestro este, eso es. Y Raquel, Francisco, lee el 45, el 1.45, Juan 1.45. Juan 1.45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él estaba confundido. Y lee el 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Oh, vaya. Ahí se ve como que hay cierta rivalidad entre Nazaret, y algunos comentaristas piensan que Natanael, que he dicho antes, ¿de dónde era Natanael? ¿De dónde las bodas? De Caná. Ahí habría por lo mejor cierta rivalidad, ¿no? De si, porque claro, siempre estaba la cosilla de dónde va a salir el Mesías, ¿no? ¿De dónde será de una ciudad importante? Claro, pero un Mesías rey, pero pues eso, ¿no? Entonces había cierta rivalidad, pero Felipe no se inmuta. ¿Y sabes lo que le dice? Ven y ve. Claro. Fíjate tú, lo que es la palabra, sí. Dice, ven y ve. Tú mismo. Para acá y lo ves tú. Increíble. A traer nuestras amigas y decir, ven y ve. Felipe a priori no es el que queremos describir. En esta ocasión no se refrena ni se lo piensa, no se hace preguntas, no espera, sino que es atraído por Jesús y su Padre, que lo orquesta todo. Como dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Vamos a hablar de la alimentación de los 5.000, ¿vale? Nos vamos a ir a Juan 6, ¿vale? Para ver este milagro a través de los ojos de Felipe. A ver cómo Felipe vio esto. Era un hombre de corazón recto, conocía la Torá, y un hombre de fe, débil o fuerte. ¿Qué pensáis vosotros? Todavía no estaba, ¿eh? El pastel estaba en el horno, pero todavía estaba crudo. Vamos a verlo. Haciéndose. Había un gentío, no hace justicia las personas que en realidad había, porque dice que había 5.000 hombres, pero ¿y las mujeres y los niños? Podría haber 10.000, 15.000, no lo sabemos. En Mateo 14:15 dice que la noche se acercaba, y Juan 6:5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Ya está Felipe pensando en que cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro. Ahora, ¿y esto qué hacemos? Ya está analizando la situación, pero ¿dónde voy a sacar yo? ¿Entendéis cómo era Felipe? No, era un buen analítico. Pero Jesús estaba probando, ¿no? Juan dice que le dijo a Felipe esto para probarle. Lo dice en el versículo siguiente, en 6:6, ¿vale? Porque él sabía lo que había de hacer. El Señor lo sabe, evidentemente. Aparentemente en el grupo Felipe era el administrador, el analítico. Eso cuenta. Quien debía de estar a cargo de los arreglos de la comida, la logística, las mantas, etcétera. Sabemos que Judas se hacía cargo del dinero por Juan 13:29. Tenía que tener montada. De modo que Felipe era el encargado de la administración y distribución de los alimentos y las provisiones. Era la típica persona que decía, no creo que podamos hacerlo. De modo que Jesús lo estaba probando. Aunque sabía lo que pensaba.
Vamos a leer, por ejemplo, Javier, Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Los conocí. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había hecho. El Señor sabe todo, ¿no? Vale, yo Javier ahí. Jesús esperaba que él mismo se diera cuenta de su carácter. Claro, el Señor le está probando. Desde ahí coge y le pregunta, ¿cómo te propones tú, diría, cómo te propones tú alimentar a toda esta gente? Seguramente Felipe empezó a contar las cabezas. 1, 2, 3, 4. Sí, seguro. ¿Y qué? Porque claro, luego dice, y estaba anocheciendo y Jesús le dio algo de tiempo para que Jesús le estaba dando un poquito de tiempo ya con un presupuesto y dice en Juan 6:7, Ángel, lee Juan 6:7. Eso, por ahí va. Eso. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase su... Estaba contando. Ya he hecho las cuentas. Ya le había hecho las cuentas. 200 denarios. Ahí está. Estamos perdidos. ¿Cómo Ahí vamos está el detalle, ya había hecho las cuentas. Ni con 200. Hermano, hay gente que está todo el día haciendo cuentas. Está todavía Maquinando todo. En vez de Eso decir, te come la cabeza. ¿tú sabes el grande que yo tengo aquí al lado? Él se puso a pensar. Pues No fue como su madre. En vez de ver a tantas, en vez de ver la grandeza de ver a tantas personas que habían ido y a escuchar a Jesús, en vez de ver que era una oportunidad para dar testimonio, Felipe y su pesimismo vieron una situación imposible. Felipe ya había presenciado milagros, como el agua y el vino, sanado enfermos, Andrés también. etcétera. Pero al ver la muchedumbre se sintió abrumado y pensó que en lo material, y cuando probó su fe, dijo, no se puede hacer. No se puede hacer. Felipe hizo un cálculo muy lógico y sabía que un denario era el salario de un día de trabajo. Y que entre todos los discípulos apenas tenían el equivalente para unos meses de salario, porque tenían 200 denarios, lo que él habría echado cuenta a su cabeza. Con ese dinero apenas tenían pues para comprar unos pocos panes, incluso imaginando comprar pan de cebada, que es más barato el pan de cebada, y partirlo en trozos pequeñitos, seguía siendo imposible alimentar a tanta gente. Por eso Felipe llegó a la conclusión de que no había manera de resolver el problema. Su razonamiento era práctico y realista, pero también bastante pesimista, porque estaba pensando solo en los recursos humanos y no en lo que Jesús podía también dar. Pero hubo alguien ahí que dijo, no, aquí tenemos algo. Debía quizá decirle a Jesús, Señor, si tú quieres alimentarlo, hazlo. Hazlo. Como hizo su madre, como hizo María en la boda de Caná. Y yo me dedicaré a ver tu milagro. Es verdad. Y sé que lo puedes hacer. Sabía. Diste vino a Caná, en Caná y pan, en el desierto. Porque no recordemos que Jesús es Dios. Creo que realmente Felipe no era consciente de quién era el que tenía al lado. No, Felipe todavía no no. estaba en ese punto. Andrés Andrés, sí. trajo un niño con 5 panes de cebada Gracias, sí. y unos pececillos. Sí, tengo aquí también. Sí, muy resfriado. Y dijo, No, ni esto mejor. ¿qué es esto para tanto? Diría el Felipe, diría, ¿qué es esto para tanto? O bien Andrés tenía algo de esperanza o estaba influenciado por el pesimismo de Felipe. O sea, Andrés, ¿por qué llevó eso? Si con eso sabía que no. Yo creo que tenía un poquito de fe ahí, de que sí lo podía. Yo creo que sí. Sabía que eso no podía hacerlo, Pero ¿por qué lo trajo? Algo tenía, ¿no? porque había visto muchos milagros y había visto muchas cosas de... Yo creo que Andrés dijo, bueno, no es uno cualquiera, Pero Andrés, Felipe, el analista, yo creo que esa forma de ser, ese análisis que tenía de ver el mundo, le impedía ver más allá. ¿Ah? Y hasta hoy, cuando una persona está siempre con el ojo fijo en lo que ve, No tenía. entonces sí. ¿Qué dice el Señor de eso? Ah, no.
¿Algún versículo? No os afanéis. Sí, Muy bien. Mateo 6. No os afanéis. Otro, hay otro. Lo voy a leer, lo voy a leer. De comer a los pájaros. No falta nada para eso. Otro más. Otro. Dice, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque si es cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate para allá, y pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17, 20. Eso es lo que le faltaba, un poquito de fe, un poquito. Vamos a ver los griegos. ¿Qué pasó con esos griegos? ¿Os acordáis la historia un poquito? Vamos a recordarla. Venga, a ver, ¿quién quiere leer por ahí? Vale, tú, Jesús. Pero dime, es que no. Venga, pues vamos a leerlo. Juan 12. Juan 12. Venga. El 20 y el 21. Esto es el mío, Raquel. Este, ¿no? Sí. No te has traído las gafas. No, veo bien. Venga, pues dale al 20 y al 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galileo, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Muy bien. Esto posiblemente eran temerosos de Dios, de estos que asisten a la sinagoga y siguen algunas enseñanzas de la Torá, de la ley, o prosélitos del judaísmo también podrían ser, que se circuncidaban y aceptaban la ley completamente, ¿vale? Entonces, Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿A qué se dirigía a Jerusalén? Pues a morir por nuestros pecados, ¿no, hermano? ¿Por qué se dirigieron a Felipe? Lo que hablamos al principio. ¿Por qué crees que se dirigieron los griegos a Felipe? O era griego, o familia de griegos, o sabían que hablaba el griego. Lo más probable es que sabía que hablaba el griego, porque claro, diría algo en griego y diría, mira Felipe, ven para acá, habla tú con ellos. A ver, es que es curioso, ¿no? Entonces es más probable que él supiera griego mejor que los demás y por eso se dirigieron a él, o por su nombre. También es posible que por ser el administrador preguntara por él, o todos juntos, también puede ser, ¿no? Porque fuera el griego, porque hablara el griego, porque fuera el administrador, vamos por todo, puede ser. Como analítico seguramente empezó a cavilar. Dijo, ¿cómo tengo que presentar yo al maestro? ¿Qué protocolo hay con esto? Porque claro, yo al maestro le he escuchado hablar unas cosas, por ejemplo, le he escuchado hablar en Mateo 5 y 6, que por el camino de gentiles no vayáis. Y ahora me vienen estos gentiles y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel. O en 15:24 dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y ahora, ¿cómo le presento yo a estos gentiles? ¿Meto la pata? ¿No meteré la pata? ¿Cómo lo hago? ¿Entendéis cómo era la mente de Felipe? Un poquito. Analizaba todo. Lo analizaba todo, ¿sabes? Él necesitaba un manual que se lo dijera todo, ¿sabes? Entonces, claro, seguramente hasta tendría apuntes. Al maestro no le gusta esto, el maestro me dijo esto. Claro, ahí todo el mundo apuntaba. Mateo apuntaba todo. Juan apuntaría también. Cosas del maestro, frases. ¿Acaso Jesús tenía algo en contra de los gentiles o samaritanos? No. Sabemos que no, ¿verdad, hermano? Pero que no había llegado el tiempo. Él se acercó a un siervo del centurión, se acercó a la mujer samaritana. Jesús recuerda también en parábola el buen gesto del samaritano. Jesús recuerda en su ministerio que primero al judío y también al griego, como dice el apóstol en Romanos 2:10, ¿vale? Y en Juan 1, del 11 al 12, ¿lo tiene Juan 1? Aquí. ¿Cuál? Juan 11, 1, Juan 1, del 11 y el 12. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ven. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vaya versículo, hermano, madre mía. Pero a Felipe le gusta todo lo que está escrito, cómo presentar a los griegos. No lo sabía y eso le inquietaba. Entonces, ¿qué hizo? ¿Os acordáis qué es lo que hizo?
Llamó a André. Muy bien, Marcia. Dijo, André, ven aquí. Que es el presentador oficial. ¿Os acordáis que era el Es que presentador André oficial? estaba más cercano. Sí, tenía otra forma de ser diferente. Tenía otra Muy bien. relación con el Señor. Y si hacía algo indebido, también le podía echar la culpa, ¿no? Claro. Andrés me ha dicho. Claro, cámbiame lo que me ha dicho Andrés, claro. Jesús no echaba nada fuera de él y seguro que lo recibió con agrado. Quizá Era un poco desconfiado. Quizá algo en su corazón le dijo que no despidiese a esos griegos y Jesús seguro que le compartió el Evangelio y le invitó a que le siguiese. Ahora vamos a ir ya a la última parte, vamos a mirar el tema del aposento alto, ¿vale? Para ir acabando ya esta exposición de un poquito de Felipe. El aposento alto era la víspera de la crucifixión. Aún la fe de ellos era, perdón por la palabra, patéticamente débil. Hablaron de quién era el más grande o quién le traicionaría. ¿Ves tú qué cosas tan banales, ¿no? Hablar de quién va a ser el más grande en el reino, ¿sabes? O a esa altura que le iban a traicionar. No es que enturbien lo que pasó allí, sino que simplemente son detalles que uno dice, hay que ver con algunos con qué poca fe llegaron allí, ¿no? Estaban maduros. No estaban. Su tiempo de ver. ¿Estaba el corazón del Señor angustiado? Claro que sí. Él le daba pena. Su tiempo estaba terminando Y ya. y tenía que beber de una copa, pues, muy desagradable, ¿no? Pero sus discípulos no estaban preparados, lo que estáis diciendo vosotros. El Señor sabía esto, de ahí que enviara al Espíritu. Lo enviaba como oveja en medio de lobos, como dice Mateo 10:16, y el Espíritu los capacitaría. Les dijo que se iría y les prepararía un lugar para ellos. ¿Me puedes, Raquel, irte a Juan 14 y leerme el 1 y el 2? Sí, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora léeme el 3 y el 4. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez ¿Vendrá otra vez? y os Y os tomaré. a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El camino. Qué bonito. Él va, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Y el camino cuál es? El Evangelio. El mismo, el ¿Vale? Padre. Y en el 5, Raquel sigue leyendo, ¿qué dice Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí viene mi versículo Yo soy el favorito. camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es que este versículo Va. a mí me encanta. Él iría, La revelación. él iría al Padre. Predica a alguien, tú tienes que decirle esto. Y el único camino, Predica a alguien, tú tienes que decirle esto. Raquel, Perdón. él iría al Padre. Y el único camino era a través de la fe en Cristo, aceptándolo como Salvador. No hay otro camino, No hay. ¿vale? Confiamos en Él. Tenemos Es que no lo hay. No lo hay. Tenemos la esperanza de que toque los corazones de muchas personas que están a nuestro alrededor, pero es el único camino. No hay otro camino. Es la correa transmisora entre Dios y el hombre. Dios, Claro, no hay otra Dios cosa, que no hay reveló a más. mi madre. Raquel, sigue con el 7 Mi madre es espiritista, ¿no? Solo un minuto. Sí. y 2 minutos. Y todo el mundo predicaba a ella y él amenazaba, decía que me iba a pegar porque iba a la iglesia, que tenía una pistola chiquitilla porque papá trabajaba a la noche, era músico, y ella tenía una pistola, Sí, porque pequeñita. papá decía, viene un ladrón, tú das un tiro para arriba. Ella dijo, voy a coger la pistola, voy a dar unos tiros para arriba cuando esté esas mujeres entrando en la casa, porque eran las que evangelizaban, vale. Y vengo a orar, y vengo a orar, y vengo a buscar, levantar de madrugada la iglesia y mis titas que ayunaban por mi madre. Llega 3 meses, mi madre no conseguía ir al centro espiritista, no conseguía. Se bañaba, ponía la ropa Ajá. ahí en la cama, no ponía ropa de salir, decía, que no tengo ganas
que no tengo ganas. Llega un día, se cierra en la habitación y dijo a Dios: Señor, estoy cansada del centro espiritista. Estoy cansada de los creyentes también. Yo quiero que tú me digas cuál es la verdad, porque yo quiero la verdad, ¿vale? Está sola en la habitación, abre la Biblia así. Ella dijo que parecía una luz. Y leyó. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Otra que se convierte con Juan. Se convirtió. Igual que con Juan. Se convirtió. Él le pasó como a tu madre parecido en la Mi habitación. madre se convirtió. Él con Juan. Él es el camino y recordarlo, el único camino al Padre. Sí, ¿no? Raquel, lee el versículo 7. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús afirmó con mucha claridad quién era realmente. Les dijo a sus discípulos que conocerle a Él era también conocer al Padre. Con estas palabras estaba enseñando que Él y el Padre comparten la misma esencia divina. ¿Eh? Por eso, quien ve a Jesús está viendo a Dios mismo. De esta manera, Jesús le está mostrando que al estar con Él y conocerle, ya estaban conociendo al Padre. Pero Raquel, lee el 8. Dice: Entonces, Felipe le dijo: vaya Felipe. Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Madre mía. Madre mía. Todo lo que llevaba tanto tiempo, como dice Ángel, con él, y ahora le dice: enséñanos al Padre, que eso nos basta. ¿Cómo pudo decirle semejante cosa? No había entendido nada, es muy triste. Después de todo lo que vio, echado demonios, curado de deformaciones, enfermedades, etcétera, ¿dónde había estado todo el tiempo? Leamos la contestación de Jesús, Raquel. El 9. Desde el 9 hasta el 11. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo, sí, el 9, a partir del 9, el 14, 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Creedme que yo soy en el Padre Madre y el mía. Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero era difícil la Madre. Trinidad, ¿no? Porque él iba Eso. a aprender Claro. eso en ese momento. Y escúchame, y entenderlo para un judío. Ah, claro. Para un judío Dios es uno. Claro, eso de ese concepto de que fuera Dios ahí, el Dios Dios Padre, es Hijo. un monarca Eso es como- Era difícil. Era muy difícil entender. que rige los avatares y los designios de las personas. Para un judío Dios es uno. Tengo una sutil duda con respecto a lo que has comentado. Tú vienes de Brasil, donde hay una amplia mayoría que son cristianos normales, ¿no? Vamos, quiero decir, no son evangélicos. Hay católicos muy Católicos, el hay catolicismo católicos. impregna el 90% de la sociedad. La mayoría son La mayoría Negativo, son católicos. negativo, Entonces, negativo. No, la En Bra- mayoría evangélica. La mayoría son Yo Que en digo, los años 80 hubo un mover del espíritu muy grande y se convirtieron mucha gente. mira, Marcia, si me deja el apunte, he visto una estadística curioso, ¿no? reciente, Por eso- más Ahora reciente. son más evangélicos. Te puedo decir que cuando antes de los 80, sobre todo con el pentecostalismo, ¿vale? Te podría hablar perfectamente que en Sudamérica era el 5% o 6% de evangélicos. de evangélicos. Muy poco. Hoy es Era ¿Ah? Habría a lo mejor hasta más satánicos que evangélicos. Católicos eran todos los demás, pero es que eso, la tortilla ha cambiado y está cambiando, porque ahora estaremos hablando de casi un 40%. Sí, pero como tú bien dices, la mayoría de los países, pero yo pensaba que todavía, por ejemplo, prueba evidente que cuando el Papa
se pega sus viajes por Sudamérica, donde va a parar siempre a Brasil, porque digamos que son los mayores vestigios del catolicismo. Y porque Brasil tiene una población muy alta. Claro, estamos hablando de 200 millones. ¿Cuántos millones tienen? 200 por lo menos, ¿no? Entonces ellos van donde Estamos más. hablando de 90 o 100 millones de habitantes del catolicismo. Pero la tortilla está cambiando y se está volviendo para el evangelismo. En Brasil es moda. Bueno, Y en México también. vamos a terminar. Vamos a terminar un momentito. Vamos a terminar un momentito que me queda y seguimos hablando, ¿vale? ¿Dónde estaba su fe? Él había sido enviado por el Padre, igual que los discípulos fueron enviados por Jesús. Por eso actuaba con autoridad y el poder que el Padre le había dado. Pero Jesús añadió algo aún más. Él es uno con el Padre. Es decir, el Padre y Él comparten la misma naturaleza divina. Por eso, conocer a Jesús, y eso es conocer a Dios. Conclusión. Para terminar, podemos aprender algo muy hermoso de la vida de Felipe. Durante 3 años caminó con Jesús, vio sus obras, escuchó sus palabras, pero aún así muchas veces le costaba entender plenamente quién era Él. Eso nos pasa hoy en día a nosotros. Hay muchas veces yo creo que muchos hermanos no llegan a comprender realmente el poder y lo que es Dios. Y Jesús es Dios. Su fe era débil, su manera de pensar era muy práctica, muy terrenal. Sin embargo, Jesús le escogió. Si alguien lo hubiera evaluado humanamente, quizá habría dicho que no era candidato ideal para seguirle. Pero el Señor ve más allá de esas limitaciones. Él sabe que su poder se manifiesta precisamente ¿en qué? En nuestra debilidad. Por eso Felipe, con todas sus dudas, limitaciones, llegó a ser un siervo fiel y testigo de Cristo. Dios lo usó para predicar el Evangelio a muchas personas que llegaron a conocer al Señor por medio de su vida. Esto nos recuerda algo muy alentador. Dios también nos puede usar a personas sencillas, imperfectas y débiles, como nosotros, para cumplir su obra. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él es quien nos transforma y nos capacita. Y os voy a leer un versiculito y acabamos. Y Francisco le da a lo del vídeo. Cuando termine, 1 Corintios dice, en 1 del 27 al 29, dice, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Amén. Para Parecido como que para que nadie se gloríe, ¿no? Es la misma. Eso soy. Amén. Es lo mismo.